encontré a mi nieta de 8 años tiritando en la nieve afuera de su propia puerta principal en Nochebuena. Sara me la azotó en la cara cuando exigí respuestas. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi dulce nuera no era quien yo pensaba. Si estás viendo esto, suscríbete y dime de dónde me ves. Déjame contarte cómo llegué a este punto. Parada en el frío helado, mirando el rostro surcado de lágrimas de la pequeña Emilia mientras villancicos navideños sonaban burlonamente desde adentro de la casa. Me llamo Dolores Ramírez, aunque todos me dicen Lola. Tengo 68 años. Soy viuda desde hace 3 años, desde que mi Hernán falleció. Y pensé que conocía a mi familia. Vaya que me equivoqué. Todo empezó 2 horas antes, cuando llegué al driveway de Carlos y Sara con mi coche cargado de regalos envueltos e ingredientes para mis famosos roles de canela de la mañana de Navidad. La casa parecía salida de esas revistas de decoración que Sara siempre compra. Luces parpadeantes, coronas perfectamente colocadas. Ni un solo adorno fuera de lugar. Toqué la puerta principal, equilibrando bolsas de regalos en mi maleta para pasar la noche, esperando oír el chillido emocionado de Emilia y sentir sus bracitos alrededor de mi cintura. En cambio, Sara abrió la puerta luciendo un suéter de cachemira color crema que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de despensa. Dolores. Ni mamá. Ni siquiera una sonrisa. Solo mi nombre dicho, como si le dejara un mal sabor en la boca. «Feliz Navidad, mija», dije, tragándome el nudo familiar que se formaba en mi estómago cada vez que Sara usaba ese tono particular. «¿Dónde está mi Emilia?» Sara se hizo a un lado de mala gana, dejándome entrar al vestíbulo. La casa olía a velas caras y a algo más, algo frío que no podía identificar del todo. «Emilia está aprendiendo sobre consecuencias», dijo Sara, alisando su cabello perfectamente peinado. «Rompió uno de mis adornos de cristal de Puebla esta mañana. Lo destruyó por completo. Dejé mis bolsas y miré alrededor. Carlos no se veía por ningún lado, probablemente encerrado en su oficina en casa como siempre. La sala estaba impecable, cada cojín esponjado, cada superficie reluciente. Parecía más un escaparate que un lugar donde vive una niña. «¿Dónde está?», pregunté de nuevo. La sonrisa de Sara era afilada como una navaja. «Afuera», pensando en lo que hizo. Los niños necesitan entender que las acciones tienen consecuencias, Dolores. Tal vez si más padres realmente educaran en lugar de malcriar a sus hijos, no tendríamos tantos chamacos consentidos por ahí. El nudo en mi estómago se convirtió en hielo. «¡La pusiste!». «Afuera. Hace 28 grados. «Tiene su abrigo», dijo Sara despectivamente, caminando hacia la cocina. «Puede entrar cuando esté lista para disculparse bien y prometer que no volverá a pasar». La seguí, con la mente dando vueltas. En la cocina, Carlos estaba en la isla con un vaso de vino, desplazándose por su teléfono. Levantó la vista cuando entramos, dándome esa sonrisa débil que había perfeccionado con los años. «Hola, mamá. ¿Cómo estuvo el camino?» «Carlos, tu hija está afuera en la nieve», dije, luchando por mantener la voz calmada. Él miró a Sara, quien ahora arreglaba queso y galletas en una tabla de mármol con precisión quirúrgica. «Sara lo está manejando», dijo finalmente. «Emilia necesita aprender respeto por las cosas bonitas». Fue entonces cuando supe que algo estaba muy mal en esta casa perfecta. Caminé directo hacia la puerta trasera sin decir una palabra más. A través del vidrio, podía ver a Emilia acurrucada contra los muebles del patio, su cuerpecito temblando a pesar de su abrigo rosa de invierno. La nieve caía más fuerte ahora, acumulándose en su cabello oscuro. Mi nieta levantó la vista cuando oyó la puerta abrirse. Sus mejillas estaban rojas por el frío, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. «Abuelita Lola», susurró. «Mamá dice que no puedo entrar hasta que aprenda mi lección». Me arrodillé en segundos, atrayéndolas hacia mí.
¿Qué lección, mi amor? Accidentalmente choqué con el árbol de Navidad cuando intentaba alcanzar mi regalo, dijo Emilia con voz pequeña. Uno de los adornos especiales de mamá se cayó y se rompió. Dije que lo sentía, pero ella dijo que lo siento no arregla las cosas caras. Sobre la cabeza de Emilia, podía ver a Sara observándonos a través de la ventana, con los brazos cruzados. Carlos estaba detrás de ella y ninguno parecía planear intervenir. ¿Cuánto tiempo has estado aquí afuera, mi cielo? Desde la comida, susurró Emilia. Mamá me hizo comer afuera también. Dijo que podía pensar en lo que hice mal mientras comía mi torta. Desde la comida. Eran casi las 6 ahora. Esta niña había estado afuera en el frío por casi 5 horas por un accidente. Un accidente que cualquier niña normal de 8 años podría tener. Me puse de pie, tomando la manita congelada de Emilia en la mía. Vamos, mi amor, vamos adentro. Marché de vuelta por esa puerta con Emilia detrás de mí. Sara esperaba en la cocina, su rostro una máscara de irritación controlada. Dolores, por favor, no socaves mi forma de educar. Emilia necesita entender. Lo único que Emilia necesita entender es que es amada, dije, con la voz más afilada de lo que pretendía. Carlos, ve a preparar un baño tibio para tu hija ahora mismo. Carlos miró entre Sara y yo como un venado en los faros. Tal vez deberíamos calmarnos todos. ¿Calmarnos? Sentí que algo dentro de mí se rompía. Tu hija de 8 años. Año ha estado afuera en el clima helado por 5 horas porque accidentalmente rompió un adorno. No hay nada calmado en eso. La máscara de Sara se deslizó ligeramente. Ese adorno costó 400 eses, Dolores. Era una pieza de edición limitada de cristal de Puebla de su colección navideña. Emilia necesita entender que la descuido tiene consecuencias reales. Tiene 8 años, lo que es suficiente para ser más cuidadosa, replicó Sara. Tal vez si la gente dejara de tratar a los niños como si fueran de cristal, desarrollarían algo de responsabilidad. Miré a Carlos, esperando que defendiera a su hija, que mostrara siquiera una chispa del hombre que crié, que se parara por lo que era correcto. En cambio, tomó otro sorbo de vino y miró su teléfono. Fue entonces cuando entendí lo que realmente estaba viendo. Llevé a Emilia arriba, preparándole un baño tibio y ayudándola a quitarse la ropa húmeda. Mientras la envolvía en una toalla esponjosa, me miró con esos grandes ojos cafés que me recordaban tanto a Carlos a esa edad. ¿Estoy en problemas, abuelita? No, mi amor. No estás en problemas. Le alisé el cabello oscuro de la cara. A veces los adultos también cometen errores. A veces olvidan lo que realmente importa. Mientras Emilia se remojaba en la tina, llamé a mi mejor amiga Margarita desde el pasillo. Contestó al segundo timbre. Lola, ¿cómo va la Nochebuena en la casa perfecta? Margarita, necesito que hagas algo por mí. Dije en voz baja, manteniendo el tono bajo. Necesito que busques las leyes de divorcio en este estado. Específicamente, ¿cómo son los derechos de los abuelos? Hubo una pausa. «Oh, mi reina, ¿qué pasó?» Le conté todo. Cuando terminé, Margarita estuvo callada por un largo momento. Eso no es educar, Lola. Eso es abuso. Lo sé. La palabra se sentía pesada en mi boca. La pregunta es, ¿qué puedo hacer al respecto? Bueno, para empezar, documenta todo. Toma fotos, anota notas, fechas, horas. Y Lola, esa niñita tiene suerte de tenerte. Después de vestir a Emilia con su pijama y sentarla con una taza de chocolate caliente, bajé de nuevo. Carlos y Sara estaban en la sala ahora, sentados junto a su chimenea perfecta como si nada hubiera pasado. Sara levantó la vista cuando entré. Espero que entiendas que lo que pasó esta noche no puede volver a pasar, Dolores. No permitiré que mi autoridad sea socavada en mi propia casa. ¿Tu autoridad? Me senté frente a ellos, estudiando el rostro de mi nuera. Realmente mirándola,
quizás por primera vez, desde que Carlos la trajo a casa hace 5 años. «Sara, ¿puedo preguntarte algo?». Inclinó la cabeza, probablemente esperando algún tipo de disculpa. ¿Alguna vez has amado de verdad a esa niñita? ¿O es solo algo más que tienes que manejar perfectamente? La pregunta quedó colgando en el aire como un desafío. Carlos dejó su vaso de vino con un tintineo agudo. «Mamá, eso no es justo, ¿no?». Mantuve mis ojos en Sara porque, desde donde estoy sentada, parece que ves a Emilia como un problema a resolver en lugar de una niña a amar. La sonrisa de Sara era fría como el hielo. Veo a Emilia como una niña que necesita estructura y disciplina. Tal vez si más gente entendiera eso, no tendríamos una generación de chamacos consentidos y respetuosos pensando que el mundo les debe algo. Tiene 8 años, Sara. Rompió un adorno por accidente. Y ahora sabe ser más cuidadosa, dijo Sara con un encogimiento de hombros. Así es como aprenden los niños. Miré a Carlos, suplicándole en silencio que viera lo que yo veía. Pero mi hijo solo se quedó sentado ahí, sin espina dorsal como siempre cuando se trataba de su esposa. Fue entonces cuando supe que tenía que indagar más profundo. Al día siguiente, en la mañana de Navidad, vi cómo Sara orquestaba la apertura de regalos como una operación militar. Emilia tenía que esperar permiso antes de tocar cada regalo. Tenía que limpiar el papel de envoltura inmediatamente después de abrir cada uno. Y tenía que escribir notas de agradecimiento por cada regalo antes de pasar al siguiente. La alegría se drenaba sistemáticamente de la mañana de Navidad hasta que Emilia solo iba por los movimientos, su emoción reemplazada por obediencia cuidadosa. Pero yo estaba observando más que solo los regalos. Estaba observando cómo Sara controlaba cada aspecto de esa casa, cada interacción, cada momento. Carlos se movía por su propia casa como un invitado, pidiendo permiso a Sara para todo, desde cuándo desayunar hasta qué canal de televisión ver. Cuando Sara subió a arreglarse, acorralé a Carlos en la cocina. «Hijo, necesitamos hablar». Él estaba cargando el lavavajillas, moviéndose con la eficiencia practicada de alguien que había aprendido exactamente cómo le gustaba a Sara que se hicieran las cosas. «Mamá, por favor no empieces. Es Navidad». «Carlos, mírame». Esperé hasta que se dio la vuelta. «¿Cuándo dejaste de ser el padre en esta casa?». Su rostro se sonrojó. «Eso no es... Sara y yo somos socios. Tomamos decisiones juntos. ¿Lo hacen? Porque lo que vi anoche fue que dejaste que tu esposa abusara emocionalmente de tu hija mientras tú estabas ahí bebiendo vino. Mamá, no entiendes. Sara tiene un sistema. Emilia estaba bien. Emilia no estaba bien». Mantuve mi voz baja pero firme. Estuvo afuera en el frío helado por 5 horas, Carlos. 5 horas y tú lo permitiste. Se dio la vuelta al lavavajillas, sus hombros tensos. Sara sabe lo que hace. Tiene un título en desarrollo infantil. ¿De dónde? Carlos se detuvo, sus manos aún en los platos. ¿Qué? ¿Dónde obtuvo Sara su título en desarrollo infantil? ¿Qué escuela? El silencio se extendió entre nosotros. Finalmente Carlos dijo: «No recuerdo exactamente. Alguna universidad en Jalisco». Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. En 5 años de matrimonio, a través de innumerables conversaciones sobre la educación y el desarrollo de Emilia, Sara había mencionado su experiencia educativa constantemente. Pero ahora, preguntado directamente, Carlos ni siquiera podía nombrar la escuela. «Carlos, ¿alguna vez has visto realmente el título de Sara?». Cerró el lavavajillas más fuerte de lo necesario. «Mamá, para». Solo para. Pero no podía parar. No más. Voy a preguntarte una vez más, y quiero que pienses bien en tu respuesta. ¿Eres feliz? ¿Emilia es feliz? ¿Es esta la vida que querías para tu familia? Cuando me miró, vi algo que no había visto en años. Un destello del hijo que crié.
el que solía enfrentarse a los bullies en el patio de la escuela. A veces me pregunto, susurró tan bajo que casi lo pierdo. Fue entonces cuando supe que mi verdadero trabajo apenas comenzaba. Esa tarde, mientras Sara estaba ocupada organizando sus regalos navideños por categoría y Carlos veía el fútbol en su estudio, me ofrecía llevar a Emilia al parque. Sara aceptó, probablemente feliz de tenernos fuera de su entorno perfectamente controlado. Mientras Emilia jugaba en los columpios, me senté en una banca y llamé a mi amiga Patricia, que trabajaba en el juzgado familiar. Patricia, hipotéticamente, si alguien sospechara que una niña está siendo abusada emocionalmente, ¿cuáles serían los primeros pasos? Documentación, dijo inmediatamente. Grabaciones. Si es legal en tu estado, testigos, pero Lola, tienes que ser cuidadosa. Si esto va a la corte y no tienes evidencia sólida, podrías perder todo acceso a esa niña. Mientras Emilia jugaba, empecé a tomar fotos. No de Emilia divirtiéndose, sino de su comportamiento, la forma en que miraba por encima del hombro constantemente, verificando que no estuviera haciendo nada. Así sendosto una que malo, como pedía permiso antes de bajar por el resbaladero. La manera ansiosa en que mordía su labio inferior. Estos no eran los comportamientos de una niña confiada y feliz de 8 años. Cuando volvimos a la casa, hice mi movimiento. Sara, estaba pensando, Emilia ha sido tan buena hoy. Tal vez podríamos pedir su pizza favorita para la cena. Sara levantó la vista de su hoja de cálculo de inventario de regalos codificada por colores. Emilia no tiene comidas favoritas, Dolores. Come lo que es nutricionalmente apropiado para su edad y nivel de actividad. Nunca ha mencionado que le guste alguna comida en particular. No atiendo los caprichos de los niños, dijo Sara con naturalidad. Comer emocionalmente es cómo la gente desarrolla relaciones poco saludables con la comida. Miré a Emilia, quien estaba sentada en silencio en la mesa de la cocina con un libro para colorear. ¿Qué te gusta comer, mi amor? Emilia miró rápidamente a Sara antes de responder. Lo que haga mamá está bien. Pero capté la mirada de anhelo que le dio al imán de entrega de pizza en el refrigerador. Más tarde esa noche, mientras Sara estaba en su llamada nocturna con su hermana, una conversación que siempre parecía involucrar muchas quejas sobre cómo todos los demás le complicaban la vida, hice algo que nunca había hecho antes. Revisé la oficina en casa de Sara. El escritorio estaba tan organizado como todo lo demás en la casa, con carpetas etiquetadas y sistemas de archivo codificados por colores. Pero fue lo que encontré en el cajón inferior lo que me heló la sangre. Una carpeta etiquetada. Problemas de comportamiento de Emilia. Contenía notas detalladas sobre las infracciones de Emilia desde hace 2 años. Hablar demasiado alto durante la cena. Dejar juguetes fuera, llorar cuando era disciplinada, no cumplir inmediatamente con las instrucciones. Cada entrada estaba fechada y descrita en lenguaje clínico, como si Emilia fuera un problema a resolver en lugar de una niña a amar. Pero fue la nota al final de la entrada más reciente lo que me hizo sentarme bruscamente en la silla de diseño de Sara. Considerando estrategias de modificación de comportamiento más intensivas. Carlos sigue siendo demasiado permisivo. Podría necesitar limitar su influencia en la disciplina de Emilia. Tomé fotos de cada página con mi teléfono, mis manos temblando ligeramente. Fue entonces cuando oí pasos en el pasillo. Dolores, ¿qué estás haciendo aquí? Levanté la vista y vi a Sara parada en la puerta, su expresión ilegible. En ese momento, tomé una decisión que cambiaría todo. Buscando la verdad, dije calmadamente, cerrando la carpeta, pero sin ocultar lo que había estado haciendo. Y creo que la encontré. Sara entró a la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Cuando se volvió hacia mí, la máscara había desaparecido por completo. Lo que vi en sus ojos no era enojo o vergüenza, era cálculo. «No tienes idea de con qué estás lidiando», dijo suavemente.
Esa niñita era un monstruo cuando conocí a Carlos. Malcriada, indisciplinada, completamente fuera de control. He pasado 5 años convirtiéndola en un ser humano civilizado. Emilia tenía 3 años cuando te casaste con Carlos. Exactamente. Suficientemente grande para haber desarrollado hábitos terribles por la crianza permisiva de Carlos y tu abuelazgo indulgente. Sara se acercó más, su voz nunca subiendo por encima de un susurro. ¿Sabes qué hacía Emilia cuando no se salía con la suya? Tiraba berrinches gritando. Golpeaba a Carlos. Se negaba a comer nada que no fuera nuggets de pollo o pasta con queso. Era una toddler. Sara, eso es comportamiento normal. La risa de Sara fue hueca. El comportamiento normal es lo que crea adultos consentidos que piensan que el mundo gira alrededor de ellos. He pasado 5 años rompiendo esos patrones, enseñándole a Emilia autocontrol y respeto, y ha funcionado. Pensé en la niñita ansiosa que pedía permiso para bajar por un resbaladero. La has aterrorizado hasta la sumisión. Le he dado estructura, dijo Sara firmemente, algo que necesitaba desesperadamente. ¿Y Carlos? ¿Le has dado estructura a él también? Algo parpadeó en los ojos de Sara. Carlos es un hombre débil que necesitaba una mujer fuerte para cuidarlo. Gana buen dinero. Es razonablemente atractivo y no hace muchas preguntas. Es un arreglo mutuamente beneficioso. El frío en su voz me envió escalofríos por la espina. ¿No los amas en absoluto, verdad? Sara inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome. El amor es una reacción química que lleva a malas decisiones. Yo proporciono estabilidad, manejo financiero y estatus social. A cambio, tengo una vida cómoda y una niña que crecerá para ser un miembro productivo de la sociedad en lugar de otra chamaca consentida. Emilia no es un proyecto, Sara. Es una niñita. Emilia es exactamente lo que he hecho de ella, dijo Sara. Y no vas a deshacer 5 años de trabajo cuidadoso con tus tonterías sentimentales. Me puse de pie, la carpeta aún en mis manos. Ya veremos. Fue entonces cuando Sara sonrió y me di cuenta de que acababa de declarar guerra a alguien que había estado planeando batallas desde antes de que yo supiera que estábamos peleando. Dolores, dijo agradablemente, creo que es hora de que te vayas a casa. Sara me hizo escoltar fuera de la casa por Carlos como si fuera una criminal, pero cometió un error crucial. Me subestimó a mí, una abuela que había estado planeando su próximo movimiento desde el momento en que encontré a Emilia tiritando en esa nieve. El camino a casa me dio tiempo para pensar con claridad por primera vez en 2 días. Sara no era solo controladora, era peligrosa. Y Carlos, mi propio hijo, era demasiado débil o demasiado asustado para proteger a su hija. Eso me dejaba a mí. En casa, extendí todo sobre mi mesa de cocina como una detective trabajando un caso. Las fotos que había tomado del comportamiento ansioso de Emilia, imágenes de esa carpeta de modificación de comportamiento, capturas de pantalla de mi investigación sobre tácticas de abuso emocional. Pintaba un cuadro que enfermaría a cualquier persona razonable. Pero necesitaba más que fotos. Necesitaba prueba que aguantara si esto iba a suena a la corte. Llamé a mi amiga Juana, que había trabajado como trabajadora social por 30 años antes de retirarse. Después de explicarle la situación, hubo un largo silencio. Lola. Lo que describe suena como control coercitivo, dijo finalmente. Es una forma reconocida de abuso psicológico, pero probarlo, especialmente cuando la niña ha sido condicionada para no hablar, va a ser desafiante. ¿Qué necesitarías ver? Documentación de las tácticas de control. Evidencia de aislamiento. Sara limita el contacto de Emilia con amigos, actividades, incluso contigo. E idealmente, testimonio de alguien que haya presenciado el comportamiento. Pensé en la mañana de Navidad. Cómo Emilia había pedido permiso para todo. Cómo se veía aterrorizada cuando sugerí pizza.
cómo automáticamente respondía lo que Sara quería oír en lugar de expresar sus propias preferencias. Juana, ¿qué si pudiera hacer que Emilia hablara libremente cuando está lejos de Sara? Eso podría ser valioso. Pero Lola, tienes que ser cuidadosa. Si Sara se entera de que estás recolectando evidencia, podría cortarte el acceso por completo. Y esa niñita necesita al menos una defensora en su vida. Después de colgar, tomé una decisión. Iba a pelear por Emilia, pero iba a ser inteligente al respecto. Empecé con la debilidad de Carlos. Siempre había sido susceptible a la culpa, incluso de niño. A la mañana siguiente, le mandé un mensaje. Estoy decepcionada del hombre en que te has convertido, pero aún te amo. Emilia merece algo mejor de su padre. Me llamó en una hora. Mamá, Sara dice que revisaste sus archivos personales. Eso no está bien. Lo que no está bien es una niña siendo aterrorizada en su propia casa. Dije calmadamente. Carlos, quiero que pienses en algo. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión sobre Emilia sin pedir permiso a Sara primero? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que Emilia te abrazó sin mirar a Sara primero? ¿Cuándo fue la última vez que rió? ¿Realmente rió en tu casa? Mamá, no te estoy pidiendo que dejes a tu esposa. Carlos, te estoy pidiendo que recuerdes que eres el padre de Emilia. Esa tarde Carlos apareció en mi casa solo. Carlos se sentó en mi mesa de cocina luciendo como un hombre que había cargado un peso que no sabía cómo soltar. Cuando puse una taza de café frente a él, sus manos temblaban ligeramente. Dime qué ves cuando miras a tu hija, dije gentilmente. Estuvo callado tanto tiempo que pensé que no respondería. Finalmente dijo: veo a una niñita que tiene miedo de cometer errores. ¿Y eso no te preocupa? Sara dice que algunos niños son naturalmente ansiosos. Emilia solo necesita más estructura que la mayoría de los chamacos, pero su voz carecía de convicción, como si recitara líneas memorizadas. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos que había tomado en el parque. Emilia mirando por encima del hombro antes de jugar. Emilia pidiendo permiso para bajar por el resbaladero. El rostro ansioso de Emilia mientras coloreaba en silencio en la mesa de la cocina. ¿Esto te parece ansiedad natural? Carlos estudió las fotos y vi que algo cambiaba en su expresión. Solía ser diferente, susurró. Antes de Sara, Emilia solía cantar todo el tiempo. Bailaba por la sala, inventaba historias, hacía 1.000.000 de preguntas. Era tan brillante. ¿Qué le pasó a esa niñita? Sara dijo que necesitaba aprender autocontrol, que toda esa energía era disruptiva e inapropiada. Carlos me miró con ojos atormentados. Quería ser un buen padre. Sara parecía saber tanto sobre desarrollo infantil. Tenía todos estos libros, estas teorías. Carlos, ¿alguna vez has verificado realmente las credenciales de Sara? Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Saqué mi laptop. Durante el día anterior había investigado. Me dijiste que Sara tenía un título en desarrollo infantil de una universidad en Jalisco. ¿Qué universidad? No estoy seguro exactamente. ¿En Guadalajara, creo? ¿Hay varias universidades en Guadalajara? ¿Fue a la UDG, la Autónoma, la ITESO? El ceño de Carlos se profundizó. Lo ha mencionado antes, pero no recuerdo el nombre específico. Volteé la laptop hacia él. Pasé el día de ayer llamando a todos los programas acreditados en Guadalajara. No hay registro de una Sara Benito o Sara Ramírez en ningún programa de desarrollo infantil de los años en que habría asistido. El color se drenó del rostro de Carlos. También investigué su empleo anterior. Afirma que trabajó como consejera familiar en Guadalajara antes de mudarse aquí, ¿verdad? Carlos asintió entumecido. La compañía que listó en su currículum cerró hace 8 años. No hay registros de ex-empleados. Vi el mundo de mi hijo derrumbarse en tiempo real. Mamá, ¿qué estás diciendo?
Estoy diciendo que tu esposa te ha mentido sobre sus calificaciones desde el principio. No tiene entrenamiento en desarrollo infantil, Carlos. Ha estado experimentando con tu hija con técnicas que aprendió Dios sabe dónde. Carlos enterró su rostro en sus manos. ¿Cómo pude ser tan estúpido? Confiaste en alguien que amabas. Eso no es estúpido, hijo. Pero ahora sabes la verdad. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Cuando levantó la vista, vi un destello del hombre fuerte que crié. Necesito proteger a Emilia. Fue entonces cuando supe que finalmente estábamos del mismo lado. Carlos y yo pasamos los siguientes 3 días planeando. Él empezó a documentar todo. Los comportamientos controladores de Sara, las respuestas temerosas de Emilia, las reglas rígidas que gobernaban cada aspecto de su vida en casa. Más importante, empezó a empujar de vuelta en pequeñas formas. Cuando Sara insistió en que Emilia comiera sus verduras en un orden específico, Carlos sugirió que podía comerlas como quisiera. Cuando Sara criticó a Emilia por tararear mientras jugaba, Carlos le dijo a Emilia que su tarareo era hermoso. La reacción de Sara fue rápida y reveladora. Empezó a atacar a Carlos más abiertamente, cuestionando su juicio, socavando su autoridad con Emilia, amenazando con manejar las cosas ella misma si él no podía mantener la disciplina apropiada. Pero el avance vino al 4.º día cuando Carlos recogió a Emilia de la escuela y la llevó a mi casa sin decirle a Sara. Emilia entró a mi sala como si entrara a un campo minado, sus ojos dartando nerviosamente alrededor. «Está bien, mi amor», dije suavemente. «¿Quieres unas galletas? Hice de chispas de chocolate». Miró a Carlos. «¿Me permiten?» «Puedes comer cuantas quieras», dijo Carlos, con la voz quebrándose ligeramente. Vi a mi nieta comer galletas como si nunca hubiera probado algo tan maravilloso en su vida. Lentamente, con cuidado, como si alguien pudiera quitárselas en cualquier momento. «Emilia», dije gentilmente, «¿puedo preguntarte algo?» Asintió, con chocolate manchando su carita pequeña. «¿Eres feliz en casa?» Los ojos de Emilia se llenaron inmediatamente de lágrimas. «Intento ser buena, abuelita. Realmente intento». «Oh, mi amor». Me arrodillé junto a su silla. «Eres buena. Eres perfecta tal como eres. Pero mamá dice que necesito ser mejor. Dice que soy demasiado ruidosa y desordenada, y que hago demasiadas preguntas». Carlos hizo un sonido como si lo hubieran golpeado. «Emilia», dijo, arrodillándose junto a mí. «¿Recuerdas cuando eras pequeña? ¿Cómo bailábamos en la cocina mientras yo hacía la cena?» Un pequeñito sonrisa parpadeó en el rostro de Emilia. «Decías que era tu pareja de baile. Lo sigues siendo. ¿Y sabes qué? Mañana por la noche vamos a bailar en la cocina de nuevo. Pero a mamá no le gusta el baile. Dice que es disruptivo». «Mamá no decide si bailamos», dijo Carlos firmemente. «Papás e hijas pueden bailar cuando quieran». Por primera vez en 2 años, Emilia soltó una risita. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. El nombre de Sara flashed en la pantalla, e Emilia inmediatamente se puso rígida de miedo. Contesté. «Hola, Sara. ¿Dónde están mi esposo y mi hija?» Su voz era fría como el hielo. «Tu esposo recogió a su hija de la escuela y la trajo a visitar a su abuela. Comportamiento perfectamente normal. Tráelos a casa ahora». «No». La palabra quedó colgando en el aire como un desafío. Podía prácticamente oír a Sara calculando su próximo movimiento. «Dolores, estás interfiriendo con mi familia. Emilia es mi familia también. Y Carlos es mi hijo, no tu propiedad». Cuando Sara habló de nuevo, su voz llevaba una amenaza que me heló la sangre. «No tienes idea de lo que has empezado», pero se equivocaba en eso. Sabía exactamente lo que había empezado. El contraataque de Sara vino a la mañana siguiente en forma de un documento legal entregado por un notificador en mi puerta principal.
una orden de restricción alegando que era una influencia disruptiva que representaba una amenaza para la estabilidad emocional y el progreso conductual de Emilia. El documento estaba lleno de mentiras tan elaboradas que casi parecían creíbles. Reclamos de que había socavado la autoridad parental, alentado comportamiento desafiante e interferido con protocolos terapéuticos establecidos. Pero Sara había cometido un error crítico en su afán por pintarme como peligrosa. Había proporcionado descripciones detalladas de sus protocolos terapéuticos para manejar el comportamiento de Emilia, protocolos que ningún profesional licenciado recomendaría jamás. Llamé a Patricia, la abogada de familia que Juana me había recomendado. «Esto es en realidad buena noticia», dijo Patricia después de revisar los documentos. «Nos ha dado un mapa de sus tácticas de control. Mira este lenguaje. Modificación sistemática de comportamiento, estímulos ambientales controlados, eliminación de refuerzo positivo para comportamientos no complacientes. Esto lee como un experimento psicológico, no como crianza. ¿Pues puede mantenerme alejada de Emilia? Temporalmente sí, pero Dolores, esta orden de restricción le va a salir por la culata espectacularmente. Voy a presentar una contrapetición solicitando una evaluación de bienestar infantil. Cuando un juzgado vea estos documentos, van a tener serias preguntas sobre la aptitud de Sara como madre. Esa noche, Carlos me llamó desde su coche. «Mamá, Emilia preguntó dónde estabas». Cuando le conté sobre la orden de restricción, empezó a llorar. Dijo que lo sentía por hacer enojar a mamá. Mi corazón se rompió. «Carlos, esa niñita piensa que es su culpa». «Lo sé. Y Sara, mamá, ha empeorado desde ayer. Vigila. Emilia constantemente criticando todo. Esta mañana hizo que Emilia rehiciera su peinado 3 veces porque no estaba lo suficientemente prolijo. Necesitas documentar todo, hijo. Lo estoy haciendo». «Pero mamá, encontré algo más. Estaba revisando los archivos de la computadora de Sara y encontré carpeta tras carpeta de investigación. Artículos sobre psicología infantil, técnicas de modificación de comportamiento, incluso cosas bastante perturbadoras sobre romper la voluntad de un niño». Me sentí enferma. Ha estado estudiando cómo hacer esto. Hay más. Encontré comunicaciones con otras mujeres en foros en línea. Se llaman esposas tradicionales y comparten técnicas para manejar sus familias. Algunas de las cosas que escriben sobre sus hijos. La voz de Carlos se quebró. «Mamá, Sara no es solo controladora. Es parte de toda una comunidad de gente que piensa que los niños son enemigos a derrotar». Fue entonces cuando la pieza final del rompecabezas encajó. Sara no era solo una narcisista que se había casado con Carlos por seguridad. Era alguien que había específicamente apuntado a un padre soltero, estudiado sus debilidades y sistemáticamente se había puesto a controlar a su hija. «Carlos, necesito que copies todo. Cada archivo, cada post en foro, cada pieza de comunicación. Y, hijo, es hora de sacar a Emilia de esa casa». La audiencia de custodia 3 semanas después fue diferente a todo lo que había experimentado. Sara llegó luciendo como la madre perfecta. Traje de diseñador, cabello profesional, cargando una carpeta gruesa de evidencias sobre los problemas conductuales de Emilia y mi interferencia. Pero Patricia había sido exhaustiva. Había compilado las propias palabras de Sara de sus archivos de computadora, sus posts en foros y los protocolos detallados de modificación de comportamiento que documentaba. Cuando el juez leyó la descripción de Sara de Emilia como un sujeto requiriendo reestructuración conductual intensiva, la atmósfera en la sala cambió. «Señora Ramírez», dijo el juez, dirigiéndose a Sara, ¿puede explicar por qué se refiere a los comportamientos naturales de infancia de su hijastra como infracciones requiriendo medidas correctivas? La máscara de Sara se deslizó por un momento. «Los niños requieren estructura, su señoría. Emilia exhibía numerosos comportamientos problemáticos cuando me casé con su padre, como llanto excesivo, demandando atención,
negándose a seguir instrucciones básicas. ¿Qué edad tenía Emilia cuando ocurrieron estos comportamientos? 3. Pero la edad no es excusa para... Señora Ramírez, interrumpió el juez. Estos son comportamientos apropiados para el desarrollo de una niña de 3 años. Patricia entonces presentó la evidencia de las mentiras de Sara sobre sus credenciales, su aislamiento sistemático de Emilia y, lo más condenatorio de todo, sus propias palabras de los foros en línea describiendo aquí a los niños como pequeños tiranos que necesitan ser domados como caballos salvajes. Cuando llamaron a Emilia para hablar en privado con el defensor de menores designado por la corte, mi corazón se rompió por lo que estaba pasando. Pero cuando salió de esa oficina, algo había cambiado en su postura. Por primera vez en meses, me miró directamente y sonrió. El fallo del juez fue rápido. Custodia temporal a Carlos con visitas supervisadas para Sara, contingente a que complete clases de crianza y evaluación psicológica. La orden de restricción contra mí fue desechada con perjuicio, pero la verdadera victoria vino más tarde esa noche cuando Carlos trajo a Emilia a mi casa para cenar. Mientras hacía su pasta con queso favorita, la misma comida que Sara había prohibido como nutricionalmente inapropiada, Emilia empezó a tararear. «Papá», dijo, «¿podemos bailar mientras abuelita cocina?» Los ojos de Carlos se llenaron de lágrimas. «Podemos bailar cuando quieras, mi amor». Mientras veía a mi hijo y a mi nieta girar por mi cocina, sentí algo que no había experimentado en años. Justicia, no del tipo legal, aunque eso importaba también. La justicia más profunda de una familia sanando, de una niñita recuperando su infancia, de un padre recordando cómo ser fuerte. Las apelaciones de Sara fallaron. Su evaluación psicológica reveló lo que todos sospechábamos. No tenía negocio estando cerca de niños. 6 meses después, Carlos obtuvo la custodia completa y Sara desapareció de vuelta a cualquier vida que hubiera vivido antes de apuntar a mi familia. Emilia tiene 9 ahora y ríe todos los días. Hace 1.000.000 de preguntas, hace desastres y baila en la cocina cuando se le antoja. Es ruidosa y curiosa y bellamente, perfectamente normal. A veces la mejor venganza no es desquitarte. A veces es salvar a alguien que no puede salvarse a sí mismo y verlos florecer de nuevo en quien siempre debieron ser. La niñita que tiritaba en la nieve esa Nochebuena ahora es una niña cónfida y feliz que sabe que es amada incondicionalmente. ¿Y su abuela? Bueno, aprendí que ser subestimada puede ser la mayor ventaja de todas. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.